La alabanza ha estado hermosa. Esto es un regalo precioso que el Señor nos da, porque la alabanza nos da gozo y la adoración llena nuestros corazones de paz. Permitimos que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Esperamos que hayas gozado en este momento. Ha sido preparado con mucho amor para ti. Y ha llegado el momento de recibir la palabra del Señor por medio de nuestro amado hermano Héctor Arturo Morales, con el tema La manifestación del Espíritu Santo en el creyente. Preparemos nuestros corazones y recibámosla con gozo. Muy buenos días para todos los que nos ven a través de las redes sociales de Iglesia Cristiana Verbo Zona 16. Para los que están en otras partes del mundo, a lo mejor son tardes o a lo mejor son noches, pero bienvenidos al mensaje de la palabra de Dios de esta semana. Acá en Verbo Zona 16 estamos por concluir una serie temática que hemos denominado Promesa. Está basada en la promesa de Dios el Padre allá en el Antiguo Testamento, a través de varios de los profetas, de que Él enviaría su Espíritu Santo sobre los creyentes y sobre toda la tierra. Está la promesa ahí en Joel. Y Jesús, posteriormente, cuando vino aquí a la tierra, corroboró esa promesa y les dijo a los discípulos que Él no los dejaría solos, sino que enviaría otro consolador, que pedía al Padre que enviara la promesa que había sido dada muchos años atrás. Así que estamos por concluir la serie, la otra semana, el mensaje final de esta serie. Y quisiera retomar algunas cosas que hemos estado platicando en estas semanas anteriores. Jesucristo, allá en Lucas 24:49, les dio algunas instrucciones a sus discípulos luego que ya había resucitado y estaba presto a subir a los cielos. Quiero leerles este pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Dice acá: ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga, y esto es lo que quiero remarcar acá, y lo llene con poder del cielo. El evangelista Lucas se encarga de dejarnos que una de las últimas cosas que Jesús hizo fue recordarles que la promesa estaba por venir. Ellos tenían que quedarse en Jerusalén. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 1, el versículo 8, por cierto, también escrito por Lucas: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. La segunda parte de este versículo va a ser compartido la otra semana por Andrés Medrano, así que no voy a entrar en esa sección, sino solamente remarcar lo mismo que dijo Lucas en 24:49 y que él se encarga de dejarlo aquí escrito en Hechos 1:8, que recibiríamos poder de lo alto. Si seguimos leyendo en el libro de Hechos, nos vamos a encontrar que en el capítulo 2 la promesa vino sobre los discípulos. Ellos se habían quedado ahí en Jerusalén, como les había sido ordenado, y vino el Espíritu Santo. Una serie de manifestaciones empezaron a darse como resultado de la venida del Espíritu Santo. Quiero mencionarte algunas nada más acá, que las podemos leer en el libro de los Hechos. Dice que vinieron llamas o lenguas como de fuego. Eso es totalmente sobrenatural. Las personas que eran llenas y bautizadas en el Espíritu Santo, dice que hablaban en otros idiomas, de tal manera que los que estaban ahí de muchos pueblos podían escucharlos hablar en su propia lengua. Otra cosa que llama la atención es que a la gente le pareció que estaban borrachos. Los que estaban viendo lo que estaba pasando, que estaban fuera de esta manifestación del Espíritu Santo, les pareció que estaban borrachos. Entonces, es muy probable que ellos manifestaran algunas cosas de lo que normalmente haría alguien que está borracho. Pero una cosa importante es que les trajo un denuedo y una valentía para compartir el mensaje del Evangelio.
Un ejemplo muy rápido de esto es el apóstol Pedro, que unos días antes había negado al Señor 3 veces y ahora aquí, cuando viene el Espíritu Santo, se para y predica con valentía y con denuedo, se convierte en miles de personas. Un poquito más adelante en el libro de los Hechos, nuevamente Pedro se vuelve a parar y predicar y otros miles de personas vienen al Señor. Eso es parte de lo que había sido prometido, que el Espíritu Santo vendría para darnos poder para testificar de Él. A partir de ese momento vemos un cambio, digámoslo así, en el libro de los Hechos, de manera que una gran cantidad de manifestaciones a través de los dones espirituales empezaron a pasar. Los apóstoles y los discípulos oraban por personas, se ocurrían milagros, ocurrían sanidades, habían profecía y una serie de manifestaciones del Espíritu Santo. Debo mencionar acá que este evento que empezó ahí en el libro de los Hechos, en Hechos 2, que era la promesa de Dios, nos alcanza a nosotros hoy en día, pero debemos mencionar un poquito la importancia de la palabra bautismo acá, porque Pedro, cuando sucede todo esto y predica y la gente se confronta con su pecado, le preguntan ¿qué vamos a hacer? Él les dice, arrepiéntanse, bautícense en agua y ustedes recibirán el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. La palabra bautizar significa básicamente sumergir algo dentro de otra cosa. Por ejemplo, se usaba mucho para una tela que iba a ser teñida. Esa tela tenía que ser sumergida en un líquido que iba a darle el color que se requería. Completamente, o sea, estaba inmersa la tela dentro del líquido. Otro ejemplo pudiera ser una taza. Yo puedo llenar una taza con un pichel y está llena. Pero, ¿qué diferencia hay si yo tomo esa taza y la sumerjo por completo en un líquido? Está llena por dentro y, por decir algo, está también rebalsando por fuera. Eso es el verdadero significado de la palabra bautizo. Entonces, cuando estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, que por cierto, si usted no vio el mensaje que nos dio Luis Pedro Maceli la semana pasada, se lo recomiendo, está ahí en nuestros medios digitales de Iglesia Verbo Zona 16, en YouTube y en Facebook. El bautismo del Espíritu Santo es que entonces el Señor nos sumerja en Él mismo, porque el Espíritu Santo es Dios. Por eso es que algunos han dicho que el libro de los Hechos, en lugar de llamarse Hechos de los Apóstoles, debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque a partir de ese evento de Hechos 2, empezamos a ver una manifestación continua del poder de Dios a través de que Él bautiza a creyentes que se han arrepentido y han tomado el paso de obediencia, el bautismo en agua, y empieza a haber una serie de manifestaciones. Los discípulos y los apóstoles a cualquier lugar que iban, oraban por las personas para que recibieran a Jesucristo, los bautizaban y oraban por ellos para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Es evidente a lo largo de todo el libro de Hechos que eso era parte del mensaje completo de salvación que ellos predicaban. Quiero leerles nada más un par de pasajes que tienen que ver con algo que sucedió ahí en el libro de Hechos, de lo cual estamos hablando. Voy a referirme a Hechos 4, del 29 al 31, de nuevo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Voy a parar un momento acá para contar un poco del contexto. Habían encarcelado a Pedro y a Juan por estar predicando y por hacer milagros ahí cerca del templo, y entonces están los discípulos orando al Señor, pero mira lo que está diciendo aquí, mira las amenazas de estos, Señor, pero danos a nosotros el valor para predicar tu palabra. Ellos no estaban ensimismados, no estaban temerosos, sino ellos querían seguir predicando el mensaje. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales, milagros y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Y sigue diciendo ese pasaje ahí en Hechos 4, del 29 al 31. El último versículo dice, después de esta oración, el lugar donde todos estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo
¿Y cuál fue el resultado? Predicaban con valentía la palabra del Señor. Una de las manifestaciones más comunes del bautismo del Espíritu Santo que encontramos en el libro de los Hechos es que los creyentes, cuando imponían sus manos, los apóstoles y otros discípulos, los nuevos creyentes empezaban a hablar en otras lenguas. Hoy quiero nada más referirme a dos pasajes interesantes con este contexto que estoy mencionando. Uno está en Hechos 10, 44 al 48 y otro está en Hechos 19, del 1 al 6. Estoy mencionando en este momento que una de las manifestaciones más comunes en la Biblia de que alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo, no es la única, voy a mencionar en este momento, pero sí la más común que encontramos acá, es que estas personas, estos nuevos creyentes, empezaban a hablar en otras lenguas. Quiero leerte Hechos 10, 44 al 49 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. O sea, Pedro estaba predicando un día y dice que mientras eso pasaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también había sido derramado sobre los gentiles. En este momento, esta historia, el contexto es que Pedro estaba predicándole a un grupo de personas que no eran judíos. Los judíos y los gentiles no se relacionaban porque los judíos pensaban que se contaminaban si tenían relación con los gentiles. El Señor tiene que tratar con el corazón de Pedro y entonces Pedro entiende finalmente que Dios no desecha a nadie y que la promesa era para todos. Pedro está predicando aquí nada más, así como yo estoy predicando en esta mañana, y dice que de repente, no fue que parara Pedro y dijera, bueno, ahora vamos a ministrar. Cuando él estaba predicando, el Espíritu Santo cayó, descendió, bajó sobre todas las personas que estaban en ese lugar. Ahora, para los que estaban ahí, fue evidente que el Espíritu Santo había llegado. ¿Cómo supieron? Dice el versículo 46. Pues los oyeron hablar en otras lenguas. El resultado que el Espíritu Santo cayó sobre estas personas fue que empezaron a hablar en otras lenguas y a alabar al Señor. Pedro dijo entonces, ¿puede alguno oponerse a que ellos sean bautizados en agua ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Porque se recuerda usted que Pedro dijo que los 3 pasos fundamentales en la vida de todo cristiano debe ser arrepentimiento de obras muertas, recibir a Cristo en su corazón, bautizarse en agua, y él dijo, entonces el Señor les regalará el bautismo del Espíritu Santo. Pero en este caso, Dios decidió hacerlo de otra manera. Los creyentes, las personas que estaban ahí creyeron y el Espíritu Santo vino de una sola vez, no hubo tiempo antes para que los bautizaran en agua. Y Pedro dice, bueno, ¿ahora algo impide que los bauticemos en agua? No. Y dice, por tanto, dio órdenes que todos fueran bautizados en agua en el nombre de Jesucristo. El otro pasaje que le dije que iba a mencionar es Hechos 19, del 1 al 6, de nuevo en la Nueva Traducción Viviente. Dice acá, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. Él les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, no. Ni siquiera habíamos oído que había Espíritu Santo. O sea, la persona que les había compartido, y no estoy diciendo que esté mal, probablemente se centró en el mensaje del Evangelio de salvación, que es que todos necesitamos un Salvador. Nadie puede venir al Padre si no es por Jesucristo. Pero el mensaje completo es que somos salvos por gracia por Jesucristo, nos bautizamos en agua como un testimonio al público y también para sepultar al viejo hombre, lo que antes éramos, y también debemos expectar la promesa que Dios prometió para nosotros, que seamos bautizados o que recibamos la llenura del Espíritu Santo. Por cierto, aprovecho para preguntarte aquí, ¿tú has sido nacido de nuevo? ¿Has entregado tu vida a Jesucristo? ¿Has dado los pasos de bautizarte en agua y has recibido el regalo del Señor? Si una de estas 3 cosas, la respuesta fuera no, yo quisiera animarte que te acerques con nosotros para guiarte y que tú puedas recibir la bendición completa de lo que significa estar en Cristo.
Sigo leyendo aquí en Hechos 19, del 1 al 6, ahora en el versículo 5. Cuando oyeron esto, las personas que estaban ahí, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Porque Pablo incluso les pregunta, ¿ustedes ya fueron bautizados en agua? Y ellos dicen, bueno, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era para arrepentimiento antes de que viniera Jesús, pero cuando ya viene Jesús, el bautismo cristiano, el bautismo de Jesús, que es diferente que el de Juan, tiene otro significado, es la sepultura de nuestro viejo hombre, después de que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Entonces dice que después de que fueron bautizados en agua, Pablo les impuso las manos, o sea, puso sus manos, ese es el método bíblico para que alguien reciba el Espíritu Santo, normal, porque como ya vimos, en algún momento Pedro estaba predicando y el Señor decidió que llenar con el Espíritu Santo a todos los que estaban oyendo. Ahí nadie impuso manos ni nada, sino que el Espíritu Santo descendió y lo llenó a todos. Pero normalmente el método bíblico que vemos en el libro de los Hechos es por imposición de manos se recibe de otras personas que ya lo tienen. Y dice, después de haber impuesto sus manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. De nuevo aquí está una de las manifestaciones más evidentes y más comunes del bautismo del Espíritu Santo. Como dije, no es la única. Conozco algunas personas que tienen otro tipo de evidencias en su vida de que han sido bautizados con el Espíritu Santo, pero por alguna razón aún no hablan en esas lenguas. Quiero hablar un poquito al respecto de esas lenguas y de la importancia de este regalo que Dios nos da. Como ya dije, es una de las manifestaciones más comunes, que imponían sus manos y empezaban a hablar en otras lenguas, como resultado de que habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Las lenguas que Dios nos regala es un nuevo lenguaje para que tú te comuniques directamente entre tú y el Señor. Es un lenguaje directo. De hecho, los que hemos recibido este regalo como resultado del bautismo del Espíritu Santo, la Biblia dice que nuestra mente queda sin entendimiento. Cuando yo me pongo a orar en lenguas, no entiendo qué estoy diciendo, pero mi espíritu se está comunicando directamente con Dios, así que no hay ninguna otra interferencia, pudiéramos llamarle de esta manera. Entonces, Pablo exhorta allá en 1 Corintios 14 a los creyentes a orar bastante o lo más que puedan en lenguas. De hecho, él se jacta y les dice, yo oro en lenguas más que todos ustedes. No se está poniendo como supra, sino él está animando a que la iglesia, los creyentes, practiquen esto. Eso sí, Pablo dice, en público, cuando estamos en una iglesia en público, yo prefiero mejor orar unas pocas palabras en el idioma que la gente me pueda entender, que ponerme a orar en lenguas y nadie va a poder decir amén a mi oración. Eso quiere decir que la mayoría del ministerio de orar en lenguas debería ser un ministerio privado. Eso no quiere decir también que en la iglesia no podamos hacerlo, pero si yo me pongo a orar aquí, en lugar de hablar en español este mensaje, me pusiera a orar en lenguas, ninguno de ustedes va a poder decir amén, no entendió nada de lo que yo dije. Así que es importante porque dice la Biblia que cada uno se edifica cuando ora en lenguas, así mismo se edifican, dice. Pero para que los demás puedan ser edificados, entonces es necesario que se hable en el idioma que todos podemos entender. Mire cómo lo dice ahí Pablo en 1 Corintios 14, 15, la NBI. ¿Qué debemos hacer entonces? Y él dice, pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cuando está hablando aquí con el entendimiento es en el lenguaje en la lengua, en el idioma que todos podemos entender donde estemos. Cantar con el espíritu, pero también cantar con el entendimiento. O sea, Pablo tenía un buen balance con respecto de eso. No prohibía el hablar en lenguas en las iglesias, pero decía, hay que tener un balance para que las personas que están llegando puedan entender, pero también animar a los creyentes a hacerlo lo más que puedan porque nuestro espíritu es edificado, aunque nuestra mente no entienda. Quiero dar una pequeña lista, sin ser exhaustivo y por el tiempo también sin poder profundizar mucho en varios pasajes que nos muestran otras manifestaciones del Espíritu Santo en las personas. Quiero que mantengan en mente esto.
como dijimos que el bautismo significa sumergir algo dentro de otra cosa, estar bautizados por el Espíritu Santo es sumergir nuestro ser dentro de Dios mismo, dentro del Espíritu Santo, dentro del todo el poder creador del universo. A veces nuestra mente finita no alcanza a entender la grandeza de lo que esto significa, así que pocas en realidad son las cosas que a veces nos suceden a los creyentes, tomando en cuenta que estamos siendo sumergidos en un poder sin igual. Por ejemplo, algunas personas ríen. La Biblia habla ya en el Antiguo Testamento que Él va a llenar nuestra boca de risa. O sea que hay personas que cuando son sumergidas y son tocadas por el Señor, tienen algunas manifestaciones de reírse. Otras, por el contrario, a veces lloran, ya sea confrontadas por algo que Dios lo está diciendo o por simplemente deleitarse en la presencia de un Dios tan bueno y tan amoroso. Algunas otras personas a veces sienten un calor muy fuerte. De hecho, el Espíritu Santo también, una de las figuras del Espíritu Santo, aparte de una paloma, del viento, también es como un fuego. Algunas otras personas tiemblan, un temblor corporal, o incluso algunas caen, lo que algunas personas han llamado descansar en el Espíritu. Si nosotros tuviéramos un poco más de tiempo, podríamos ver algunos pasajes donde estas cosas nos muestran que, como dije, aún es poco, tomando en cuenta que estamos siendo sumergidos en la presencia y el poder de un Dios todopoderoso. Algunas otras personas, como ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, tienen algunas manifestaciones de borrachera. Y usted diría, ¿pero cómo así? ¿No se recuerda usted que Pablo incluso les exhorta a algunos creyentes, les dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución? Más bien, fíjese pues, les dicen, no se, como dirían en Guatemala, se emborrachen. Pero más bien dice, sean llenos del Espíritu Santo. O sea, eso, ¿por qué puso este ejemplo Pablo para extraponerlo con ser lleno del Espíritu Santo? Porque en algunas ocasiones, algunas personas van a, así como en el libro de Hechos, van a tener algunas manifestaciones de este tipo. Lo que yo sí quisiera pedirle es que si en algún momento usted no entiende algunas de estas cosas que le pasan a otras personas, esa es mi sugerencia nada más personal, no juzgue, no los juzgue. El hecho de que uno entienda algo debería llevarme primero a llevarlo delante del Señor, a considerarlo, a leer en la Escritura, pero a veces por una actitud de juzgar, afectamos nuestra propia vida espiritual. A Mical, la esposa del rey David, le pasó eso. Dice la Biblia que se quedó estéril de por vida, porque ella criticó al rey David porque estaba haciendo algo que ella no entendía. Pero él incluso le dijo, esto es poco, yo me voy a hacer todavía más vergonzoso o más vil delante del Señor. Es nuestro cuerpo finito, terrenal, carnal, experimentando la gloriosa presencia y el poder de un Dios todopoderoso. Así que, como he dicho, poco es que nos pasen esas cosas, y algunos de nosotros podríamos contar acá en un podio una gran cantidad de experiencias sobrenaturales por completo que hemos tenido al estar inmersos en esa presencia deliciosa del Señor. Lo importante no es la manifestación. Yo quisiera sentir un calorcito usted, yo quisiera temblar, No, eso no es lo importante. Lo que usted debe desear es ser sumergido en el Señor. ¿Qué le va a pasar? El Señor que decida, porque a algunos les pasa de una manera y a otros de otra. Nadie necesariamente escoge qué manifestación del poder de Dios va a tener en su cuerpo. Es como que, yo he puesto este ejemplo, como que algunas personas son alérgicas a comer algún alimento en particular. Algunos les da picazón en la piel, otros les da una reacción más fuerte, pero como que usted dijera, yo quiero comer de eso y sentir esa picazón. No se trata de eso, porque no vivimos por lo que sentimos, sino por lo que sabemos y por la certeza de que Dios está en nosotros. Si Dios permite que nuestro cuerpo reaccione de alguna manera, yo, como dije aquí, solo mencioné una pequeña lista, pero hay muchísimas otras cosas que Dios hace que le pasen a este cuerpo terrenal, carnal, y como dije, finito. Finito no por lo delgado, sino porque somos limitados en el tiempo que vamos a vivir. Dos cosas quiero terminar mencionando con respecto de la manifestación del Espíritu Santo en el creyente.
La primera ya fue predicada por Pablo Marroquín hace 2 semanas, así que quiero animarle a revisar ese mensaje si usted no lo escuchó. Pablo nos estuvo hablando de que el Espíritu Santo produce fruto en el creyente. Allá en Gálatas 5, 22 y 23 hay una lista de 9 características de carácter que Dios forma en los creyentes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, dice ahí la Escritura. Todas esas cosas es el Espíritu Santo el que produce fruto. Claro que para producir fruto hay que sembrar una semilla, hay que regar la semilla, hay que cuidar esa planta, pero el que de adentro para afuera produce carácter en nosotros, el carácter de Cristo, es el Espíritu Santo. Así que si usted quisiera anhelar una manifestación de la llenura del Espíritu Santo, concéntrese en que Dios y el Espíritu Santo puedan tener libertad en usted, porque nosotros le cedemos esa libertad de trabajar en nuestra vida, para que esas 9 experiencias del fruto del Espíritu Santo, que deberíamos manifestarlas todas, no escoger una u otra, se vean en nuestra vida. ¿Cómo alguien va a saber que usted fue bautizado en el Espíritu Santo? No necesariamente porque se ríe, porque cae, algunas veces nos pase eso, pero lo mejor que usted puede concentrarse es: Señor, yo quiero ser como Jesús, forma en mí ese fruto que está prometido ahí en Gálatas 5:22. Como ya fue predicado este mensaje, voy a dejarlo hasta aquí, pero quiero mencionar la otra faceta que el Espíritu Santo produce y manifiesta en los creyentes, y es la manifestación del poder de Dios a través de los dones espirituales que están listados por el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, del 4 al 11, perdón. Déjeme ver, 1 Corintios 12, del 4 al 11. No sé si lo había dicho correctamente. Por cuestiones de tiempo también no me puedo detener en cada uno de estos dones, pero voy a listarlos muy rápidamente y mencionar cómo se evidencian o manifiestan. Porque ahí dice Pablo que a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo. Cuando dice cada uno, es para mí, para usted, para todos los que estamos en el Señor Jesucristo. La lista de esos 9 dones espirituales que están ahí en 1 Corintios 12 incluye entonces la palabra de sabiduría, cuando Dios nos revela algo con respecto de las cosas en el futuro, algo que Dios sabe del futuro y que Dios nos da una pequeña muestra de lo que va a pasar. La palabra de ciencia o de conocimiento de todo lo que Dios sabe de nuestro presente y nuestro pasado. Dios le revela a los creyentes algo que está pasando o que pasó sobre personas, sobre situaciones. Eso es la palabra de conocimiento. Dice aquí el tercero es la fe. Este es un don pasivo que antecede o es la base para el funcionamiento de los otros, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si yo quisiera ser usado para sanidades, para milagros, primero tengo que creer con una certeza total, como dice que es la definición de la fe. En cuarto lugar están los dones de sanidad. Es interesante que aquí está en plural, porque así como hay una medicina para curar cada enfermedad, también Dios regala y da a los creyentes dones de sanidad para sanar cada una de las dolencias que las personas tienen. Hacer milagros, que es una intervención de Dios en el orden natural de las cosas, temporal, eso sí, ¿verdad? Pero para un propósito en particular. Luego dice el número 6, profecía, que es hablar en lugar de otra persona. En este caso, hablar en lugar de Dios, dar mensajes de Dios en un lenguaje que todos entendemos a personas, a instituciones o a eventos. El séptimo dice discernimiento de espíritus. Eso es como poder ver nosotros con otros ojos el ámbito espiritual, las huestes de bien y las huestes de mal, y entender qué es lo que está pasando. Eso es discernimiento de espíritus. El octavo es diversos géneros de lenguas. Estas son diferentes a los idiomas que hablaron los creyentes cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo. Debo aclarar un poquito acá. Cuando yo recibo el bautismo del Espíritu Santo, el Señor me regala un lenguaje nuevo, es orar en lenguas. Pero este don es diferente, porque entonces Dios da un mensaje a las personas que quiere hablarles, pero no se los da en el idioma que ellos entienden, sino en otra lengua, en otro idioma. Y entonces obviamente necesita el complemento, que es el último, que es la interpretación de esas lenguas que el Señor nos da. Estos últimos dos, de hecho,
son un poco menos comunes hoy en día, pero Dios siempre habla a través de personas de diversas maneras. Hice un vistazo general porque no tenemos todo el tiempo hoy como para explicarlo, pero incluso en nuestros cursos de equipamiento tenemos un curso que se llama Comprometidos a Servir, donde explicamos a profundidad todo el funcionamiento de estos dones. Ahora, ¿para qué son dados estos dones? Dice ahí en 1 Corintios 12:7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, o sea que esta es una promesa para todos, pero dice para provecho. Ese no es un provecho propio, no es para que yo diga, ya vieron qué bueno soy yo para profetizar o para hablar en lenguas o para orar por personas, etcétera, sino dice para provecho, pero de los demás. O sea, Dios nos quiere usar a nosotros para el beneficio de otros. Ese es el gran tema con el asunto de los dones espirituales. De hecho, ahí en 1 Corintios 12, solo que en el versículo 11 dice, pero todas estas cosas, esas 9 expresiones de los dones espirituales, las hace uno y el mismo Espíritu, y hay una cosa importante acá, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La única cosa que Dios necesita de nosotros es disposición y decirle, Señor, si me quieres, si me puedes usar a mí, aquí estoy yo, aquí está mi boca, mis manos, mi corazón, Señor, para servirte y para hacer tu obra. Y Dios usará al que quiera en cada momento y de acuerdo a su voluntad, a veces de una forma y a veces en otra. Dice el apóstol Pablo, ya casi para ir terminando, allá en 1 Corintios 14, del 4 al 5, hablando ahora del tema de hablar en lenguas, esas lenguas que Dios nos regala, que he dicho que se sirven para edificación de nuestra propia persona, comparándola con el don de profetizar, que ya dijimos que es hablar en lugar de alguien, en este caso dar un mensaje de Dios. Nosotros, dice Pablo, deberíamos, particularmente dentro de todos esos 9 dones, él dice que deberíamos procurar sobre todo profetizar. Y yo voy a explicar por qué aquí ahorita. 1 Corintios 14, 4 y 5. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Mira, aquí lo expresa Pablo. Dice, eso es mi deseo. Pero deseo mucho más que todos pudieran profetizar. Hermano, si tú le has entregado tu vida a Jesucristo y tú has dado el paso del bautismo en agua y no has recibido todavía el regalo del Espíritu Santo, quiero recordarte que esta promesa es para ti. Toda esta serie temática ha tenido el propósito de recordarte que la promesa es para ti. Y eso va a provocar en nosotros el poder, primero para cambiar de adentro para afuera y mostrar a Jesucristo, pero también el poder para manifestar el reino de Dios en todo lugar. Y si podemos ayudarte a dar uno de estos 3 pasos, si tú no has dado estos 3 pasos del caminar cristiano, orientarte u orar por ti, estamos en este lugar para servirte. Que el Señor te bendiga.